les traigo dos líneas más de comunicación, una relacionada con lo que es el sensor de temperatura del CPU y una relacionada con lo que es la batería. Ahí puse el osciloscopio acá arriba, así que muy bien no me van a ver, pero el objetivo es más que nada que vean el osciloscopio. Inclusive logré ajustarlo como para que las condiciones de luz no molesten. La luz refleja mucho y es difícil con cualquier cámara lograr ver bien sin reflejo, pero ahí me parece que está bastante bien para que ustedes puedan ver, visualizar lo que vamos a estar analizando. Vamos a intentar subir acá la captura de lo que es captura de pantalla. Nuestra captura de pantalla nos muestra aquí el integrado U8, que este integrado va a recibir información de host term diode ánodo, host term diode cátodo. Esto es un sensor de temperatura que está aquí adentro de nuestro CPU Pineville. Esto se utiliza hace añares y se va a seguir utilizando. Esto va conectado a un integrado que interpreta estos valores y genera, a ver acá mi herramientita, el integrado va a interpretar estos valores que vienen desde el CPU y me va a generar una salida de datos. Cuando el master, porque vean bien, por más que aquí yo tenga el CPU, esto no es el master, esto es una entrada de datos para el integrado, y él, cuando el master me pida, cuando mi master quiera comunicarse con este componente, porque así está programado para que ocurra, este componente va a empezar a transferir la información en tiempo real de a cuántas va mi procesador, qué temperatura tengo aquí. ¿Quién es mi master? Mi master lo voy a poder encontrar en la página 19. Si yo voy a la página 19, encuentro mi EC. Mi EC, vamos a borrar, mi EC es mi master, donde por SMB Data CPU y SMB Clock CPU voy a estar recibiendo con protocolo SMBus, voy a estar recibiendo información en tiempo real de la temperatura del CPU. Por otro lado, también tengo acá otra línea de SMBus, que son estos terminales 110, 111, por los cuales voy a estar recibiendo información de mi batería. Es lo que les dije, tengo varias líneas, o sea, en este caso tengo dos líneas de SMBus distintas y cada una la voy a utilizar con una finalidad. Volviendo al U8, allí en la página 4, yo aquí lo que hice fue tomar un cable del terminal 8 y un cable del terminal 7, uno del 8, uno del 7, y ahora vamos a poder acompañar los datos, cómo se van a transferir en tiempo real, cómo vamos a ver la temperatura de nuestro CPU. Cambiemos aquí, captura de pantalla, habilitamos de nuevo nuestras cámaras. Lo que voy a hacer es trigger menú, voy a configurarlo como falling. ¿Por qué falling? Ya dijimos, nosotros vamos a tener, y voy a mostrarlo de nuevo inclusive, nosotros vamos a tener una línea, una pull-up conectada a la línea de 3.3S. Esto es una línea de alimentación S0. Cuando esta línea se active, aquí yo voy a tener 3.3 volts estables. Hasta que no empiece la comunicación, lo único que voy a ver en mi osciloscopio es una línea ahí clavada de 3.3 volts. Hasta que mi master diga, quiero que me pases información, se genera el start bit, empieza a trabajar el clock y empiezan a fluir los datos.
¿Por qué esto es una línea S0? Porque el procesador solo se va a alimentar en estado S0, como lo vimos cuando estudiamos la parte de ACPI. Si el procesador no está alimentado, no va a calentar, no me importa saber qué temperatura tiene. Pero cuando llegue a S0, voy a tener tanto esta línea cuanto el CPU Core habilitados. Ambos se habilitan en estado S0, tanto las líneas de 3 volts secundarias, digamos, son líneas de 3 volts S0, cuanto el CPU Core, que es una tensión de estado S0. Ambas se van a habilitar en el mismo momento y va a estar todo este componente habilitado, así como el CPU, y a la espera de recibir la orden de su maestro para empezar a trabajar. Volvamos y ahora sí vamos a encender el equipo para ver qué nos reserva esto. Bueno, vamos a encenderlo, vamos a ir a Falling, como les dije. La comunicación va a empezar con un start bit, que es un pulso en estado bajo, entonces yo voy a configurar como Falling. Tengo cada línea en 1 volt por división, mi canal 2 1 volt por división, mi canal 1 1 volt por división. Tengo espacio como para trabajar con 3 volts. Tengo espacio para trabajar con más, ¿no? Porque esta línea va a subir, esta línea va a subir. Tengo espacio suficiente para no abatatarme. Aquí estoy seleccionando mi horizontal para que empiece a capturar el start bit, el pulso en estado bajo, desde que empiece acá. Con eso me va a poder capturar todo esto. En adquisición puse 40K de adquisición, es suficiente para lo que quiero hacer. Y ahora voy a poner single sec, secuencia simple. Ya está listo para capturar cuando empiece a registrar los datos. Y yo ahora voy a encender, encendido, listo, datos, ahí está. Voy a apagar para que podamos analizar un poquito qué es lo que sucedió. Apagué el equipo y ahora yo puedo analizar aquí que yo tenía una línea en estado alto, como hablamos desde un principio. Voy a buscar algo aquí para apuntar. Yo tenía aquí una línea en estado alto, otra línea en estado alto, y nada ocurre hasta que el EC dice: necesito la información de la temperatura del procesador. Sin eso no avanzamos, señores. Entonces, con eso genera el start bit, da una dirección específica. Cuando se genera el start bit, también presten atención, a ver si lo puedo ampliar un poco más. Cuando se genere el start bit, también empezamos a tener clock. Antes del start bit no teníamos clock. Entonces, cuando se genere el start bit, empezamos a tener clock. Con el clock ya tenemos sincronismo como para poder descifrar los datos, ¿no? Para que se puedan interpretar los datos. Después vamos a tener la dirección específica de con quién quiere hablar mi maestro, que es mi EC. Va a dar la dirección, va a dar el comando y va a empezar la comunicación. Si yo no tengo start bit, hay algo mal con mi EC. Lo más normal es que haya algo mal con mi EC. El EC es el encargado, el máster es el encargado de empezar el start bit. Y si no tengo clock, obviamente también hay algo mal con mi EC, porque el EC es el encargado de generar este clock. Nuestro máster va a generar el clock, nuestro máster va a generar el start bit. Ahora quiero hacer algo un poco más dañino, pero obviamente si no haces estas cosas, no podés ver ejemplos buenos como para poder absorber la información. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a encender el equipo y dejar que recaliente. ¿Ven cómo los datos van cambiando? Miren. Obviamente esto lo ideal sería hacerlo con un analizador lógico. E inclusive cuando desaparece la línea de clock, no es que perdí el clock, sino que directamente me desaparece toda la línea. Esto es un glitch. Esto tendría que hacerlo con un analizador lógico. Pero mi objetivo es que vean cómo los datos van cambiando. ¿Por qué? Porque la temperatura del CPU va subiendo. Los datos van cambiando y van informando: hey, está levantando temperatura, está subiendo, está subiendo más y más y más. ¿Ven? Va cambiando la información, alertando que esto está cambiando de temperatura. Así funciona la comunicación. Si esta comunicación
no se establece, el equipo no arranca. Más de una vez he tenido problemas con estos sensores de temperatura. En algunos casos directamente llegaba a tener un start bit, pero no tenía transferencia de datos. En otros casos la transferencia de datos se daba, podíamos llegar a ver una pequeña línea de datos, un pequeño intercambio de información, unos pequeños pulsos, ¿no? Un pequeño tren de pulsos y se cortaba la comunicación. Y si esto ocurre, si esta comunicación no es fluida y constante, el equipo se va a apagar. Porque necesitamos que este equipo siempre esté al tanto de lo que pasa. Este equipo siempre necesita estar al tanto de la temperatura del CPU. Si esta comunicación no empieza, el equipo no empieza a funcionar. Y si esta comunicación se corta, el equipo deja de funcionar. De hecho, después vamos a hacer una prueba bastante interesante también, enviando esta línea a ground para ver obviamente qué es lo que ocurre con el equipo. Pero antes, ya que también tengo más cables soldados en mi plaquita, me quiero ir a la página del charger. A la página del charger para revisar lo que es mi batería y ver cómo se va a comunicar con mi equipo. Vimos que el EC va a ser máster tanto del sensor de temperatura cuanto de la batería. La batería en los terminales 3 y 4 tengo clock y tengo data. Como siempre, una resistencia. Y esta resistencia, esta línea siempre se va a manejar con pull-ups. Esta línea tiene una pull-up que la mantiene en 3.3 volts. Siempre cuando no hay datos estamos en 3.3 volts. Cuando empiezan la transferencia de datos siempre va a empezar con el start bit que va con un pulso a estado bajo. Bien, ya tengo los cables soldados aquí al terminal 3 y al terminal 4. Cerramos aquí. Voy a cambiar los cables aquí de mi osciloscopio. Voy a sacar estos cablecitos. Voy a desconectar el cargador de mi equipo, no está más cargando. A ver cómo les puedo mostrar. Aquí abajo de esta cinta, ahí está, aquí abajo de esta cinta, terminales 3 y 4, he soldado los cables. A estos cables que he soldado voy a conectarle las puntas de prueba para poder analizar cómo es la transferencia de datos en mi batería y van a ver que funciona de la misma forma. Tengo un start bit, después del start bit se genera el clock y después se empiezan a transferir datos. Si yo no tengo esos datos por algún motivo, si yo no tengo start bit, problema del master. Si la transferencia de datos se me corta, es muy probable que haya algún problema con mi batería. De cualquier forma, repito, esto también es una ayuda, es un apoyo, es una información importante para que lo tengamos en mente y logremos tener una pista más. Una vez más, insisto, estos son pistas, son partes de un rompecabezas que nosotros tenemos que armar. ¿Bien? Bueno, acá tenemos sin el cargador, ahora ya está capturando el osciloscopio en tiempo real. Sin el cargador yo tengo estas líneas en estado bajo, estas líneas de comunicación no funcionan. Esta batería inclusive creo que está prácticamente descargada, no sé si ya tomó algo de carga, pero bueno, sin el cargador estas líneas están en estado bajo. He quitado la batería, fuera batería, conecto, estas líneas permanecen en estado alto. Estas líneas permanecen en estado alto, yo ya tengo acá mi trigger en falling, voy a poner single sec, una captura, un shot. Déjenme separar un poquito estos cables antes que toquen la placa y hagan corto o algo.
ver, me parece que ahí zafa. Listo. Ahora, conectamos la batería. Se me movió todo. Ahí está. Creo que ahí. Ahora vamos, Ahí está. No le di captura, ahora vamos a darle captura. Captura. Listo. ¿Cómo funcionó esto? De la misma forma. Lo único que ahora está invertido, se darán cuenta, lo que es clock está arriba, lo que son datos está abajo, pero empieza exactamente igual. Yo tengo un start bit y después que tengo el start bit empieza a ser generado el clock. El start bit me lo dio el EC, mi master, el clock me lo da mi EC, el master. Después de eso empiezan a ser transferidos los datos y esta comunicación tiene que ser constante. Vamos a actualizar otro single sec. Ahí capturó de nuevo. Ven cómo siguen los datos. Sigue transfiriendo, sigue transfiriendo, sigue transfiriendo. Vamos a dejarlo para que capture constantemente. Y ahí a cada tanto vamos a estar viendo esta captura. ¿Ven? De esta forma, si esta comunicación es constante, lo más probable es que la batería esté cargando. Yo ahora voy a desconectar mi cargador. Si tomó algo de carga esta batería, vamos a poder capturarlo. Si no, posiblemente lo dejemos para un próximo video. Ahí puse en captura, enciendo, ahí tengo, ahí tengo una captura de datos. Voy a poner capturar de nuevo. El equipo se apagó. Lamentablemente la carga que tenía aquí era muy poca, pero pueden ver cómo tanto por ya uno de los objetivos, que era justamente mostrarles que tanto si el equipo está cargando como si el equipo está funcionando solamente con la batería, la comunicación la voy a tener, porque por medio de esta comunicación voy a tener la información esa de batería al 5%, al 10%, al 100%, batería agotándose, o cambie su batería, no la queremos más. Voy a tomar otra batería que dejé cargando aquí al lado, a ver si con esta podemos hacer un par de pruebas más. Igual es algo más para los que le gustan ver un poquito más de detalle, un poquito más de ejemplos, pero la base ya la captaron, considero. Vamos a dar otra captura. Captura. Ahí está. Vamos a intentar. Ahí se apagó el equipo también. Estas baterías están hace bastante tiempo sin uso. Pero lo más importante, creo que sirvió para el ejemplo que queríamos dar. Siempre cómo funciona básicamente mi comunicación. ¿Quién es master? ¿Quién es slave? Déjenme sacar un poquito ahora, sí les hablo. El ejemplo básico que yo quería seguirles es quién es el master, quién es el slave, cómo funciona la comunicación. Siempre que tengamos una línea de clock, una línea de data, va a funcionar así. Prestemos atención que la comunicación sea constante. Las comunicaciones estas normalmente tienen que ser constantes. No son algo que vamos a tener 2 pulsos y después nunca más. Son cosas que están siempre atentos. Siempre estamos atentos a la temperatura del CPU, siempre estamos atentos a la carga de la batería, siempre estamos atentos a varios detalles. Hay excepciones, vamos a verlo. Pero por lo general, de manera lógica, ¿no? Ya sabes que con un touchpad no puede ser algo que las líneas esas dejen de funcionar de la nada, porque esto tiene que estar siempre a la expectativa cuando el equipo está encendido. Con una batería siempre tiene que estar a la expectativa para informar cómo va la carga, y con un control de temperatura siempre va a estar a la expectativa informando cuál es la temperatura de tu CPU. Entonces así funciona lo que es el protocolo I al cuadrado C y sus derivados, como por ejemplo lo que terminamos de ver, que es el SMBus. Ya entendiendo esto, vamos a poder entrar en otros ejemplos que ahora vamos a ver, como por ejemplo lo que es EDID, y ya entramos con la mente mucho más fresca de lo que necesitamos encontrar. Si no hubiésemos hecho esta introducción, muy probablemente con lo que es EDID ya iba a ser quizás un poquito más
quizás un poquito más engorroso, hasta porque ED&D es uno de los ejemplos que se corta, ¿no? Yo quería que vieran estos ejemplos, cómo los datos van cambiando, cómo la comunicación es continua, cómo quién es el máster y cómo el máster va pidiendo información, pidiendo información, pidiendo información. Este tipo de comunicación es la que yo quería que ustedes vieran bien, en tiempo real, así, en la mesa. Bien, la batería se quedó sin carga, no me importa, porque es 10 veces mejor que yo te muestre una batería que se comunicó con mi EC a que yo te muestre una foto. Yo acá te mostré lo que pasó. Bien, y eso me parece que es muy importante que lo veamos en tiempo real, cómo pasa y cómo sucede. Corto ahora, seguimos. Vamos a ver ED&D, cómo nuestro equipo va a reconocer nuestra pantalla.